Les doy mi nombre soy Hugo Flores Alcíbar y actualmente me encuentro a cargo de la coordinación de pedagogía y del programa de... Muy bien, pues les agradezco muchísimo su asistencia o los que puedan estarse conectando más adelante. Agradezco sinceramente su interés y participación en esta charla de hoy, que lleva el título de La inclusión, derecho de todos. Como cada sesión, vamos a dar las reglas básicas de la sesión. Antes de comenzar, me gustaría establecer algunas de estas. Por favor, mantengan sus cámaras encendidas en cuanto ustedes se puedan conectar para favorecer una interacción más cercana. Los micrófonos deben de permanecer apagados. Si desean hablar o tener alguna pregunta, dada la circunstancia de cómo se va desarrollando la charla, si se puede permitir dejar alguna pregunta directamente en el chat, lo podemos ir haciendo para que dé posteriormente la maestra en respuesta. Cualquier duda o comentario adicional, siéntense libres de usar el chat a disposición y estaremos monitoreando y respondiendo durante toda la sesión, ¿vale? Como les comentaba, yo me encuentro como coordinador actualmente del programa de licenciatura en pedagogía y del programa de maestría en tecnología para la educación. Ya estaremos teniendo una sesión previa nosotros para el día de mañana, ya para poder profundizar un poquito más sobre las funciones y el apoyo que les puedo propiciar desde este punto, ¿no? Muy bien, pues ahora no quiero consumir tanto tiempo, es poquito el tiempo que tenemos como para consumirlo. Y quiero presentar a la maestra Susana, ¿no? La maestra Susana Torres es una profesional en el campo de psicología especializada en educación especial. Su perfil muestra un compromiso con la creación de espacios inclusivos y equitativos para todos los niños y niñas, destacando la importancia de consolidar aprendizajes y desarrollar habilidades socioemocionales. En cuanto a su trayectoria profesional, la maestra Susana ha desempeñado el rol de directora en educación especial en Puebla desde el 2017 hasta el 2022. Entre sus logros más notables figura la creación de telesecundaria para alumnos sordos, un claro indicativo de la dedicación de su educación inclusiva. Obviamente ha contribuido también a iniciativas como el himno a Puebla en lengua de señas mexicanas y el protocolo para promoción anticipada de grado, lo que refleja su enfoque de adaptar la educación a las diversas necesidades. Es claro que sus habilidades comunicativas y de liderazgo, que son bastante evidentes, además como su capacidad, ¿no? para poder trabajar en colaborativo y motivar a su gente, es sin duda una de las cosas que contribuye mucho más a su propia participación. Y en el plano académico, bueno, podemos ver que tiene una licenciatura en psicología por parte de la UAP, un diplomado en medicina legal de la misma universidad, es una docente certificada en A2, además está cursando una maestría en liderazgo y de educación en ERADIX, lo que demuestra su compromiso con formación continua, y bueno, además de que maneja idiomas y demás, no quiero profundizar mucho más, es muy extenso lo que tendríamos que decir de ella, pero sobre todo quisiera concluir que además de eso es un ser humano bellísimo que está totalmente comprometido con la inclusión educativa, con la parte de la universidad, y que es un factor de cambio, ¿no? Un factor de cambio en la sociedad, y que requerimos muchísimo más seres humanos como ella, y claro, que no podemos poner de mucho mejor manifiesto todavía una profesional en excelencia. Así que quisiera no consumir más tiempo, como les comento. Les quiero a mí comentarles, además, a profundizar un poquito sobre la plática, que no es un concepto, más bien es un derecho, como hablará la maestra de estos enfoques, y pues la meta es que cada uno de ustedes salgan con esta charla no solo con un entendimiento un poquito más claro sobre cómo la inclusión como un derecho esencial, sino como una herramienta que requerimos desde el punto de vista profesional y también como ser humano. Así que, sin más preámbulos, le quiero rendirle los micrófonos a la maestra Susi, y esperamos que esta charla sea el primero de muchas charlas que podamos tener sobre este tema, que es bastante amplio. Maestra Susi, le dejo los micrófonos, es un placer para mí que esté compartiendo este espacio conmigo. Muchas gracias, maestro Hugo, qué bonita presentación, lo agradezco de verdad. Bueno, el trabajo con respecto a la inclusión es un elemento que hoy por hoy adquiere una importancia vital si queremos generar condiciones de cambio para incluir en general a todas las personas. Cuando hablamos de inclusión, generalmente pensamos en inclusión educativa, personas con discapacidad. La inclusión va mucho más allá de incluir a las personas con discapacidad, es incluir a todas las personas que tienen una diversidad y que esta diversidad genera condiciones de intercambio. Yo siempre pongo el ejemplo como de contagio para poder modificar la forma de pensamiento, la forma de relacionarse, la forma de convivir. Bueno, la presentación es muy cortita y yo les voy a pedir que escuchemos y luego a partir de lo que podamos escuchar
podemos generar una serie de comentarios y de preguntas que son bien interesantes, ¿no? Pongo ahí como primera diapositiva una serie de tejido que se va relacionando para decir la inclusión, derecho de todos. Ok. La inclusión entonces es como este proceso en donde nosotros vamos a tratar de buscar las condiciones mínimas necesarias para que los y las personas, hombres, mujeres, sean capaces de integrarse a una condición mucho más efectiva, mucho más segura, mucho más equitativa, por lo tanto, mucho más justa. La inclusión educativa, la inclusión en general, lo que pretende es que nosotros podamos ser sensibles, ponernos en el zapato de los otros y generar condiciones necesarias. En esta primera diapositiva o en esta segunda diapositiva es un video que ojalá, Emiliano, podamos hacerlo correr. A ver si se puede correr el video. Igual sigo con la presentación y vemos, si más adelante podemos ver el video. Cuando estaba haciendo la presentación me preguntaba si tendría que ser la primera cosa que pudiéramos ver o bien sería un video al final. Vamos a hacer el último intento y si no me sigo con la presentación y luego vemos cómo vemos el video. A ver si corre, Emiliano, por favor. Creo que no corre. Entonces, nos pasamos a la siguiente diapositiva. Quiero mencionarles que hay unos datos muy importantes, una serie de datos importantes que nos establece la Organización de las Naciones Unidas con respecto a los datos duros que corresponden a cómo es que nosotros vamos conociendo el tipo de personas que viven en este mundo. Y vamos a ver que el 10% de la población total del mundo vive con alguna discapacidad. Y vamos a pensar alguna discapacidad auditiva, motora, visual, de discapacidad intelectual, pero también un trastorno del espectro autista, un trastorno por déficit de atención, con trastornos del aprendizaje, que son condiciones que nos van a afectar en la interacción con los demás. Además, es importante que nosotros sepamos que el 80% de esta población vive en países que están en desarrollo y que son grupos vulnerados y que son precisamente por estas condiciones y por estas características una minoría que está en desventaja. A veces escuchamos este término de grupos vulnerables y damos a ese grupo en específico esta condición de ser débiles, de tener una serie de condiciones que los hacen como menos que los demás, pero en realidad somos el resto de las personas los que vulneramos los derechos de estas personas. Cuando tomamos en cuenta que somos nosotros, el exterior, los otros grupos secundarios en los que nos integramos, quienes vulneramos los derechos de las personas de grupos minoritarios, entonces la percepción cambia. No es solamente ver a la persona con discapacidad o con neurodiversidad o con diversidad como grupos que son menos, sino que cuando decimos vulnerados, son personas que no tienen las condiciones mínimas necesarias para convivir de manera correcta con el resto de los grupos y de las instituciones. La inclusión educativa es una muy buena forma de combatir de inicio, desde raíz, desde el inicio, todas las desigualdades con las que vivimos en el mundo actual. Es un factor clave, importantísimo, que nos va a permitir mejorar la calidad de vida de los otros grupos minoritarios que han sido sometidos a prejuicios, discriminación y falta de oportunidades. Y entonces pensamos que la inclusión también abarca esta condición
de ser mujer en el mundo. En algún momento discutiendo con autoridades decíamos que no hay peor tragedia en este mundo que una mujer pobre, con discapacidad y monolingüe. Esa es la peor tragedia del mundo. ¿Por qué? Porque la mujer, por ser mujer, en condición de pobreza, con una lengua que no le permite interactuar con los demás y con una discapacidad, se encuentra en franca desventaja con el resto del mundo. Entonces, pensemos que estas condiciones, que esta posición de ver la inclusión como un factor importante para lograr cambios es especialmente significativo. De ahí entonces pensemos que la inclusión educativa es más allá de tener estrategias, de dotar a los docentes y al personal y a los agentes educativos de estrategias pedagógicas, es una filosofía de vida que nos va a permitir ver, pero más aún mantenernos alerta ante las posibles vulnerabilidades de estos grupos o de estas personas que en concreto necesitan una toma de acciones importantes, rápidas, certeras, precisas, para neutralizar las desventajas de estas personas y permitir que todos estos individuos participen, se integren activamente, pero sobre todo participen en igualdad de oportunidades al grupo de pertenencia. Es decir, no es solamente en el caso de la inclusión educativa, permitir que el niño entre a la escuela, sino generar las condiciones necesarias para que el niño ingrese, permanezca y finalice sus estudios. ¿De acuerdo? Ok. Un marco de enseñanza inclusiva, es decir, poner en práctica los principios de la inclusión, no es solamente que el alumno se adapte al modelo educativo, al modelo de aprendizaje. El niño no tiene por qué adaptarse a un modelo ya establecido, sino que nosotros, agentes educativos, tenemos que crear diferentes modelos de aprendizaje que sean válidos para todos, sin importar su condición, su clase social, su nacionalidad, su género, su religión, su raza, su condición en general. Surge a partir de estas condiciones desde la Organización de las Naciones Unidas, desde la UNICEF, diferentes modelos pedagógicos como el DUA, el Diseño Universal de Aprendizajes, en donde vamos a generar un espacio áulico lo suficientemente amable, lo suficientemente justo, lo suficientemente enriquecedor para que todos aprendamos de acuerdo a nuestras características. Y sí es cierto, es un reto muy importante para el docente, porque tenemos no solamente que trabajar en el pizarrón, sino que tenemos que acercarnos al alumno, tenemos que utilizar material concreto, material visual, muchos recursos auditivos, el uso de las tecnologías, porque solo así vamos a pescar la atención de los niños, de los adolescentes y de los adultos que están en proceso constante de aprendizaje. Esto significa, entre otras cosas más, que somos capaces, los agentes educativos, de identificar e idealmente remover todas las barreras que puedan obstaculizar el proceso de aprendizaje y o de socialización armónica en el alumnado. Y yo digo, idealmente remover, porque la verdad es que las barreras pueden ser arquitectónicas, estructurales, pueden ser actitudinales, que son siempre las más complicadas, y de políticas. Pensemos que una de las barreras políticas es, pues recibamos a todos los niños con discapacidad, aunque no tengamos personal especializado, aunque las escuelas no tengan los ajustes arquitectónicos pertinentes, aun cuando existan un montón de aleluyas, aun cuando los papás digan no lo aceptan porque se le va a contagiar a mi niño, aún así tenemos que generar condiciones, sino remover, disminuir las barreras para el aprendizaje y la participación, generando entonces un aprendizaje
y una socialización. Y yo siempre invierto el proceso, generando condiciones de socialización y de aprendizaje armónicos. Un niño, un adolescente, un adulto que está pasando por un proceso inadecuado, insuficiente de socialización, que está teniendo algún problema de tipo emocional, no va a poder desarrollar habilidades, sí, pero aún no va a poder consolidar aprendizajes funcionales para la vida. Por lo tanto, el proceso de socialización es prioritario y luego nos vamos a los aprendizajes, ¿ok? El acceso igualitario a la educación nos ha demostrado una y mil veces que la educación es una herramienta poderosísima para poder combatir, disminuir, remover las desigualdades sociales, para disminuir la pobreza, para disminuir la xenofobia e incluso sensibilizar a las personas para que sean capaces de decir ante estos eventos que de pronto suceden en el mundo, que son los genocidios, decir, en esto yo no participo porque es una violación al derecho a la vida, al respeto a un pensamiento distinto, a una ideología o a un credo distinto. Alcanzar entonces la igualdad educativa y superar cualquier tipo de discriminación evidente o esas que están por ahí muy ocultas, es uno de los objetivos primordiales del desarrollo sostenible de la Agenda de las Naciones Unidas. Seguramente ustedes conocen la Agenda 2030, se ha modificado ahora la Agenda 2232, en donde hay una serie de objetivos, 17 en total, que parte el número 1 desde poner o dar fin a la pobreza, a que todos tengan una alimentación adecuada, a que todos tengan derecho a una educación de calidad, que exista una igualdad de género, etcétera, hasta que nos comprometamos con el cuidado del mundo. Pero vamos partiendo desde lo mínimo necesario, es decir, cómo nosotros generamos las condiciones necesarias de alimentación, de autocuidado, de aprendizaje conmigo mismo, para poder llegar a poder hacer una conexión de cuidado, de respeto, de aceptación a un universo que es todavía más grande como es nuestro planeta. Estos objetivos de la Agenda 2232 tienen un verdadero objetivo de ser. Estamos viendo que no hay mayor depredador de las personas y del medio ambiente que el propio ser humano. Entonces, ¿cómo podemos hacer para convivir sana y pacíficamente? Cuando nosotros vivimos esta parte de la pandemia, nos damos cuenta de que el aislamiento preventivo, por un lado, salvaguarda la salud de cada uno de nosotros, pero por el otro, empieza a confrontarnos con una serie de decisiones personales, como por ejemplo la elección de pareja, la construcción de una familia, la elección de un trabajo, en donde vemos que después de un tiempo y sobre todo con este aislamiento preventivo, nos damos cuenta de que la persona con la que me casé ya no es lo que yo esperaba. Mis hijos, chispas, con razón los maestros se quejan tanto, ¿no? Son niños rebeldes, son niños flojos, son niños que no tienen hábitos. Digo, es una serie de comentarios que los mismos papás van haciendo. Y entonces, en lugar de decir o de desarrollar hábitos positivos, la verdad es que es muy complicado desarrollar hábitos positivos. Muy pocos lo logran. Pero en esta situación, nuestras habilidades socioemocionales se ven tan afectadas que cuando podemos salir, salimos desbocados, salimos con ganas de acabarnos el mundo, pero también salimos agresivos, también salimos alterados, también salimos con mucha añoranza por lo perdido y bueno, ustedes no me dejarán mentir, esta situación de pandemia nos privó de muchos familiares, nos provocó gran sufrimiento, pero tampoco somos capaces de pedir ayuda
ni de reconocer que nos estamos sintiendo mal. Entonces, si yo no puedo reconocer que me siento mal, ¿cómo voy a reconocer que mi huella de carbono en el mundo pues está generando daño en los demás y en el mundo en el que vivo? Entonces, estos objetivos nos permiten darnos cuenta de que es un muy buen momento para reestructurarnos, primero nosotros mismos y luego el entorno más cercano y luego el mundo. Para bien o para mal, la pandemia pone un alto a la nueva escuela mexicana. Y no soy morenista ni estoy comulgando totalmente con la forma de gobierno actual. Sin embargo, me tocó ver el nacimiento de la escuela mexicana y tal cual se plantea de una manera bondadosa, en donde la diversidad es una oportunidad de lograr abrirle las puertas a todos los que somos diferentes. Veo que algunos compañeros que ya se conectaron, ya han sido mis alumnos y saben muy bien que yo me muevo, veo para un lado, voy al otro, me toco la nariz, me enderezo, me hago para atrás, estoy atenta de mi celular por si me mandan un mensaje, estoy oyendo el exterior, estoy atenta a todo lo demás, y trato de darle énfasis a lo que quiero que a ustedes puedan entender. Y no solamente entender, sino que puedan apropiarse de reconocer que somos simples mortales, pero en tanto tenemos esta finitud, tenemos dos momentos fundantes o determinantes en nuestra vida. Uno cuando nacemos y el otro cuando nos vamos a morir. Entre esos dos tiempos importantes de mi vida, ¿qué puedo hacer en medio? Y se trata de afrontar positivamente lo que me toca vivir, de ser capaces de escuchar, de aprender del otro, de interactuar con el otro, de permitir, así tal cual, nos contagiamos con el COVID, ¿cómo podemos aprender de los demás? Lo bueno y lo malo. Lo bueno lo fortalecemos, lo malo lo corregimos. Esta posibilidad, y me regreso a la diapositiva anterior, esta posibilidad de aprender y de aprovechar lo que los demás me ofrecen, es el mejor aprendizaje, es lo que vamos a decir un aprendizaje crítico, un aprendizaje in situ, un aprendizaje de fortalecimiento de habilidades socioemocionales. Pensemos que esta nueva escuela mexicana nace desde lo que los propios niños y adolescentes propusieron aprender, lo que ellos realmente querían aprender. Y los niños decían, yo no quiero que me enseñen funciones algebraicas en la libreta, porque es bien aburrido hacer ejercicios en la libreta. No entiendo esta incógnita, no entiendo cómo se despeja, no entiendo. Y entonces la escuela mexicana decía, vamos a trabajar funciones algebraicas desde situaciones de la vida cotidiana. ¿Cómo es que podemos vamos a preparar un alimento en familia? ¿Cuánto necesitamos de cada uno de los ingredientes para darle de comer a 4? Allí hay funciones algebraicas. ¿Cómo podemos, desde este conocimiento local, soy de Puebla, cuáles son mis tradiciones, cuáles son los platillos más importantes de Puebla, cuáles son mis leyendas más importantes y cómo puedo hacer como esa comunión con otras tradiciones propias de cada uno de los estados de la República? Ya sabemos que los adolescentes son muy propios a ser ateos durante la adolescencia, ¿no? No creen en nada más que en sí mismos. Y ¿cómo podríamos, en el caso de que sea nuestro interés, cómo podríamos lograr que un niño entendiera o un adolescente entendiera por qué la Virgen de Guadalupe es tan importante para el pueblo mexicano? Pero no
o sí desde la perspectiva de los españoles, con los pros y los contras, pero también como una imagen que surge y se fortalece desde nuestras propias historias, tradiciones y realidades autóctonas, ¿no? Y como que Coatlicue da origen a la Virgen María. Y como Coatlicue no es solamente de nuestro pueblo, sino que la falda que utiliza esta diosa, este monolito que vemos en el museo, tiene un tejido filipino en la falda. Como el trenzado del cabello también tiene una forma específica de ser y cómo se desarrolla o se plasma después en el tejido y el bordado de nuestros pueblos autóctonos, de nuestros pueblos originarios. Los niños querían entonces que la nueva escuela mexicana era esto, que pudiéramos recibir a todos, porque lo diferente nos fortalece, que me enseñen para qué me sirven las matemáticas, las funciones algebraicas, las funciones trigonométricas, para qué necesito saber sobre la revolución, para qué necesito saber sobre los derechos, que hagamos las condiciones necesarias para que no exista el bullying entre nosotros, que exista una condición de respeto, de todo de todo lo que es necesario para que nosotros podamos funcionar como lo que somos, un pueblo altamente rico en historia, en tradiciones, en ideas, en pensamientos. Siempre he pensado que el pueblo, nuestro pueblo, es rico en colores, en olores y en sensaciones, en experiencias. Muy bien. Estos 17 objetivos, más la nueva escuela mexicana, más la inclusión, más los tratados internacionales, como el de Salamanca, como el de Yakarta, como los planes seccionales que tenemos cada nuevo cambio, estas necesidades que pretenden generar condiciones distintas para el aprendizaje, para la interacción, para la socialización, se convierten en soportes vitales de lo que puede ser un cambio sustancial en la educación, pero también en la interacción social. Quizás si entendiéramos la importancia de todo eso y tuviéramos un acercamiento mucho más humano, mucho más cercano con los alumnos, desde esta posición de seres humanos y no de la autoridad, estaríamos generando condiciones muy correctas y muy apropiadas con el resto de nuestros niños. Niños pequeños de primaria, de secundaria, de bachillerato y de licenciatura, ¿no? La inclusión educativa, entonces, como esta estrategia, como esta filosofía, nos permite entender que la interacción temprana con individuos de identidades y contextos diversos es una fortaleza. Nos va a permitir ampliar el conocimiento del mundo, ampliar las expectativas, cambiar ideas. Digo, de repente nosotros los poblanos nos enfrentamos a este mote de pipopes. Y a veces decimos el significado común de lo que es el pipope, pero hay quien dice, pues es pieza poblana perfecta, ¿no? ¿Cómo podemos ir abatiendo estos prejuicios de cada uno de nosotros? O cómo, por ejemplo, tener en el aula un alumno con discapacidad, el docente en automático piensa, es más trabajo, cuando puede ser un elemento generador de nuevas estrategias didácticas para impactar al resto de los alumnos. El aprendizaje, entonces, y el fortalecimiento, el aprendizaje
áulico, el aprendizaje social, el aprendizaje que se da en todos los ámbitos, nos va a permitir fortalecer valores compartidos. Y creo que hoy por hoy tendríamos que estar pensando que uno de nuestros valores más importantes debe de ser el respeto. Y después vendría la tolerancia, ¿no? Como este continuo del respeto en donde soy capaz de tolerar al otro en tanto ajeno, en tanto extranjero, en tanto diferente de mí, que algo me va a ofrecer para poder ser alguien mejor. Pero también nos permite entender, interpretar, asimilar esas diferencias, esas diversidades funcionales, ideológicas, como algo positivo y enriquecedor. No puedo estar con los demás si no aprendo de ellos. No puedo decir que socializo correctamente si hago un sesgo en la forma en que me relaciono con los demás. Todo esto me va a llevar a una mejor comprensión del mundo y de las sociedades y de las costumbres y de las personas. Porque finalmente el mundo y las sociedades están compuestas de personas. En esta diversidad es necesario que nosotros nos vayamos haciendo mucho más tolerantes y mucho más respetuosos. Ignacio, levantaste la mano. Sí, profesora, ¿qué es un sesgo? A hacer como esta diferencia, como hacer la separación de lo que sí y lo que no. O sea, yo no me llevo con hombres que son tal, o yo no me llevo con mujeres porque son tal otra cosa, ¿no? El sesgo es generar condiciones de separación cuando en realidad tendríamos que estar generando acciones para estar unidos y comprometidos todos juntos. ¿Sale? Tenemos también que hacer que en esta interacción continua, en esta modificación de aprendizajes, en este fortalecimiento de habilidades sociales y emocionales, se desarrolle una mentalidad de pluralidad. Las mujeres deberíamos de dejar de pensar que todos los hombres son malos y los hombres deberían de dejar de pensar que todas las mujeres somos locas. Tendríamos que darnos la oportunidad de convivir para dejar de pensar eso que nos lo transmiten de manera generacional. Tendríamos que abrirnos, aperturarnos al intercambio de ideas y de puntos de vista. Puede ser que me incomode lo que el otro dice, pero intentemos escuchar lo que el otro dice, cómo lo dice y para qué lo dice. Tendríamos también que buscar el fortalecimiento de la autoestima. Siempre digo que para ser un buen profesionista hay que ser una buena persona. Una buena persona tiene una escucha activa. Una buena persona aporta hacia los demás. Una buena persona afronta, es resiliente. Sin embargo, no porque yo no sea resiliente quiere decir que soy una mala persona. Es un proceso constante de cambio y tendríamos que estar buscando formas de llegar a ser resilientes, autoadaptados, para poder mejorar. No podemos buscar una mejora si seguimos arrastrando tristezas y dolores eternamente. Estos fundamentos, estos pilares de la inclusión educativa, a lo que debo de llegar con la inclusión educativa, nos va a permitir generar condiciones de respeto para que todos nosotros podamos llegar a una edad avanzada, seguros de que vamos a ser tratados con respeto,
seguros de que habrá condiciones justas y equitativas para todos, para el niño, para la niña, para el adulto mayor que está en detrimento de sus fortalezas y que no estén pensando unos por ser pequeños y otros por ser muy mayores que va a ser terrible mi vida. Le decía a un adolescente recientemente, el adolescente está en actitud de inmortal, nada le pasa, todo lo puede. Se quiere comer el mundo a mordiscos. Y el adulto, ya pasando los 50 años, decimos, realmente no necesito comerme el mundo, ya lo disfruté, ahora o ya me lo comí a mordidas enormes, ahora lo que quiero es disfrutar lo que se está dando en la vida. Y entonces, la inclusión en general, como decíamos al principio, es una filosofía. ¿Cómo podría vivir bien si hay uno solo que se está quedando atrás? Si hay uno solo que se está quedando en desventaja. ¿Cómo podríamos generar un mundo justo si hay rezagados, si hay pobreza, si hay hambre, si hay esta insatisfacción de no ser tratado con respeto? Y entonces la inclusión educativa, la inclusión en general, la equidad, tendrían que ser apropiadas, aprehendidas en cada uno de nosotros para entender que la persona ciega solo no ve, pero puede funcionar. La persona sorda solo no oye, pero es capaz de desarrollar otras habilidades. La persona con discapacidad intelectual no va a aprender funciones trigonométricas, pero va a poder ser independiente y tomar decisiones. Que la persona con autismo se le va a dificultar entender la dinámica social, pero puede llegar a comprenderla si le damos los apoyos necesarios. Que la persona afrodescendiente solo tiene diferente el color de la piel. Si nosotros nos vemos como ciudadanos de una casa, de una familia, de una colonia, de una comunidad, de un municipio, de un estado, de un país, de un mundo, entonces nos daríamos cuenta que mis acciones, las que hago y las que dejo de hacer, están repercutiendo en los demás. ¿Cómo voy a tomar decisiones pertinentes en mi hacer, en mi quehacer, para que los demás podamos estar tranquilos y bien? Esta es como esta condición que tendríamos que estar generando, y a mí me parece, y pongo esto para cerrar y dar espacio para el diálogo y las preguntas. ¿Por qué el niño se muestra tan sensible a los otros? Y conforme vamos creciendo, nos vamos separando de este disfrute de la diversidad. El niño que discrimina vive en casa esa discriminación. Porque sí, algunos que ya fueron mis alumnos, ya les comenté, en algún momento cuando me subía a una combi para desplazarme a una de mis escuelas, la mamá empuja a su niño a la combi y le dice, ¡ay, le das eso a la vieja loca! Rápidamente volteé a ver al niño, al uniforme que llevaba, y dije, no es de mis escuelas, porque entonces, ¿quién sería la loca? Pues los maestros. ¿No es una forma de discriminación? ¿Por qué entonces nos empeñamos tanto en educar con base en las diferencias como condición para separar y no educamos con base en la diversidad, en la diferencia para poder hacer unión? Ese es el punto que yo quisiera que ustedes reflexionaran. La diversidad para fortalecer, la diversidad para ser mejor,
la diversidad para ser sensible, la diversidad para cambiar el mundo. Muchas gracias. Espero sus preguntas y comentarios para que podamos enriquecerlos. No sé si en el chat, déjenme ver, ¿hay alguna pregunta? ¿No? ¿Alguien desea comentar algo? Nos encontramos en la... Así es, estamos en esa reunión. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? Sí. Sí, yo me quedo. Sí. Creo que esta parte de inclusión es un tema fundamental, sobre todo para los licenciados que están a punto de estar para profesionales en pedagogía. Es un tema súper importante la cuestión de la inclusión educativa y justo que va también muy de la mano con la parte tecnológica. Actualmente uno de los pilares importantes que se está llevando a cabo en materia de inteligencia artificial, ¿no? Hablando de modelos de lenguaje, justamente busca esta asociación entre la inteligencia o este modelo, como ChatGPT, Bing, Bard o cualquiera de estos modelos, asociados a la propia inclusión educativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que por primera vez en muchos años, yo no soy especialista en su área, pero creo que desde mi punto de vista es la primera oportunidad que tenemos de pertenecer a algo. Que la persona que sea totalmente neurodivergente tenga la oportunidad de poder estar en algún punto donde puede ser entendido y comprendido. Donde podemos tener participación, donde podemos tener intercambio de experiencias, de pensamientos con gente que es similar de alguna forma de pensamiento, ¿no? Y entonces se abre una posibilidad magnífica, tanto para docentes como para la gente que se encuentra en estos espacios, ¿no? Con estas diferentes formas de pensar, y que tiene una alternativa a poder ser entendido por primera vez en mucho tiempo, ¿no? De que tengamos un canal, una voz, de una forma que ya sea por escritura, porque si no puedes hacerlo de manera oral, lo puedes hacer de manera escrita, y que incluso esta propia inteligencia está ayudando muchas cosas, ¿no? Le comento algo rapidito. Trabajo en WAP, estaba en la biblioteca, llegó una persona, porque la persona que atiende ahí es ciego, y entonces estaba tratando de buscar información para que por medio de la inteligencia artificial, este modelo, pudiera escuchar, bueno, ver lo que estaban describiendo, ¿no? De alguna forma. Entonces, ya cada vez más estas tecnologías se empiezan a asociar y empiezan a ser integradoras de todas estas posibilidades, hablando de inclusión en la educación. No Sí, sé. cierto. Sí. Creo que el uso de las tecnologías es una herramienta excelente para acercarnos a los otros, no solamente a los que tienen alguna condición, sino a aquellos que están bien lejos, y generar comunidades de aprendizaje para compartir, para interactuar, para fortalecernos. Es un trabajo bien interesante y vamos a ver que así como el niño ciego tiene que aprender el método braille para la lectoescritura, llega un momento en donde ya no necesita el braille porque tiene en su computadora la aplicación JAWS y le lee y le dictamos y transcribe maravilloso, ¿no? El niño sordo tiene la posibilidad de aprender en su lengua materna, que es la lengua de señas mexicana, pero utiliza los dispositivos digitales para comunicarse con el normoyente. Yo tengo amigos sordos y puedo saludarlos un poco en lengua de señas mexicana, pero cuando se me acaban las señas, pues rápidamente sacamos el teléfono y nos mandamos el mensajito, ¿no? Tenemos muchas herramientas, pero lo que no debemos de perder de vista es que la relación es uno a uno y que yo uso la tecnología para fines en común. Si llegamos a esa parte, híjole, estamos del otro lado. Creo que por ahí podemos hacer mucho y habrá muchas personas, muchos investigadores que puedan hacer lo necesario para generar condiciones y más herramientas para relacionarnos con los demás, porque ahora es en nuestro mundo. ¿Y qué tal que hay vida inteligente en otros mundos? ¿Y por qué no comunicarnos con ellos, no? Hay que ser un poco más ambiciosos en ese sentido.
Gracias, Sí, maestro. coincido mucho con usted en ese aspecto, maestra, porque, bueno, como comenta aquí Jessica Gabriela, dice que parece es un tema muy amplio, efectivamente, es una pequeña charla, es una pequeña probadita de lo mucho que vamos a estar revisando información, ¿verdad? Estar aprendiendo también durante esta parte de la licenciatura. Y como comenta ella, habla del tema de burlas en los demás, pero creo que, leyendo lo que dice textualmente, habla del tema de burlas a los demás. Creo que nosotros mismos en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. Y creo que esto Sí. sucede a menudo por la desinformación que tenemos. Y una parte de esto, otra parte, digo, tenemos aquí gente que es de México, pero también el lenguaje mexicano tiende a eso, a la parte burlesca, a la parte de que verlo como una deficiencia lo vemos como una oportunidad de burla, entonces lo minimizamos de alguna forma, ¿no? Y a veces creo que esa es una parte también importante en el lenguaje que manejamos, de poder transgiversar esa información de pequeños, ¿no? Que no lo podamos entender. Y de más grandes, sí poder entender por qué sucede de manera con nombre y apellido, hacia qué va dirigido, ¿no? Sobre todo esta parte. Creo que principalmente sobre la cuestión, hablando de pedagogía, es un factor que debemos de contemplar. Yo le comentaba, parte de la tecnología, sí, pero que la tecnología no deja de ser solamente una herramienta, como usted bien lo comenta, pero que la cuestión de estas habilidades que también se juegan mucho aquí en la Universidad de UCA, habilidades blandas como es la empatía, la comunicación efectiva, todo este tipo de nuevas competencias que se tienen que desarrollar, son súper importantes para poder entender toda esta cuestión que es cuando hablamos de inclusión educativa, que no es solamente un modelo, que no solamente es una cuestión de gobierno, que no tiene que ver con una metodología, sino que tiene que ver con un contexto social, con una cuestión de sociedad, donde estamos involucrados cada uno de nosotros, porque somos copartícipes de ello. Entonces, yo le decía mucho haciendo énfasis en la cuestión de la tecnología, porque ahora puedo, como comenta, tomando la misma dinámica que tiene aquí Jessica Gabriela, de que para entrar, a veces lo hacen para entrar a un círculo de amistad o para que no seamos nosotros mismos la persona de la cual se burlen o molesten, pero justamente les comentaba esto, ¿no? Pues las personas que tienen este condicionamiento, desde el punto de vista social, es complicado poder entender. Hablemos de alguien con cuestiones que socialmente no se puede adaptar, porque no las entendemos, ¿no? Porque las emulamos, porque tratamos de copiar lo que vemos, no necesariamente porque lo comprendemos. Y cuando lo hacemos escribiendo, cambia las cuestiones, ¿no? Porque podemos explayar lo que pensamos sin tener que estar pensando que me estoy burlando o que me estoy enojando porque me están observando. Entonces, ayuda muchísimo. Hay muchísimos alumnos, mucho más de lo que podamos imaginar. Incluso después de pandemia, si no por ahí estuve leyendo algunos datos, se dispararon todas estas cuestiones. Uno, por atención, obviamente, a la cuestión psicológica que no se tenía, a la atención emocional que tampoco se tenía, y que después de la pandemia se hace un disparador enorme y empezamos a detectar, bueno, ustedes empiezan a detectar, los especialistas, muchísimas de estas condicionantes y que son mucho más frecuentes de lo que imaginamos, ¿no? Que gente de 40 y más está siendo detectada a esta etapa de nuestra vida que decimos, híjole, lejos de pensar que es una mala noticia, es como de, gracias, por fin tengo algo en qué pensar y entender que funciona así, ¿no? Pues creo que también usted desde ese particular punto de vista sí tiene mucho juego con ellos, porque les comento también que la maestra Susana es difusora del conocimiento también en secundarias, primarias, aquí en Ciudad de Puebla, constantemente está dando charlas de hablando de inclusión educativa y demás. También esta parte importante de recuperar también a los adultos, ¿no? Porque también muchos ni siquiera saben o nunca van a saber que pasaban por ese proceso y algunos sí tenemos la oportunidad de poder identificar y de verdad que funciona mucho mejor cuando tenemos un contexto de eso. Creo que es un campo súper amplio y sobre todo cuando hablamos de educación, es un campo necesario de explorar, de aprender y de entender y sobre todo de ser empático, porque a necesidad de esto, la comunicación que podamos llevar con nuestros alumnos también ayudará a generar un marco normativo y empático de mucha más calidad en cuestión de sociedad y pues obviamente que va a ayudar muchísimo a toda esta cuestión de educación. No sé, maestra Susana, ¿usted qué quisiera ir llegando para ir cerrando con este tema tan bonito? Creo, maestro Hugo, que es cierto, ¿no? Hay una novela que les recomendaría que lo leyeran, son los niños peculiares, entre otras cosas la novela se llama así. Habla sobre estos niños diferentes que existen. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos sentido que no encajamos
con mi grupo de referencia, con el grupo de primaria, con el de secundaria, con el de la prepa, con el de la universidad, y decimos, pues sí, es mi generación, y me invitan a sus fiestas, pero no voy, es que como que no me siento a gusto. ¿Cuántos de nosotros decimos, tengo algo raro, no sé qué es, pero tengo algo raro, no me siento bien? No solo la inclusión educativa tiene que ver con hacer un diagnóstico del niño, sino de estos adultos que nos sentimos raros y decimos, ¿por qué no encajo? ¿Por qué no? ¿Por qué no me siento bien? ¿Por qué soy tan peculiar? ¿No? ¿Por qué me puedo echar una noche leyendo un libro y luego me paso un video a un concierto virtual y luego me levanto y me voy a trabajar y no siento sueño? ¿Por qué? Esta parte de dar un diagnóstico no para congelarme, sino para poder entender por qué no encajo tan fácilmente, es una posibilidad de ser lo que tengo que ser. O sea, yo le digo a mi equipo, a mis compañeros de USAER, ayudemos a los niños a que lleguen a ser lo que tienen que ser. No todos tienen que ser universitarios, pero sí tienen que ser personas felices, sí tienen que ser personas que sepan tomar decisiones, sí tienen que ser personas que busquen la mejor manera de vivir, aunque a los demás no les caigamos o no entremos en ese ambiente. Pero para eso, y uno de los últimos comentarios era tener una autoestima fuerte. Hoy trabajaba con los chavos de secundaria y les decía, nosotras decimos, o sea, si hace unos años, si a Susana le preguntaban, ¿cómo defines a Susana? Yo decía, chiquita, flaquita y feíta. Y es una idea que se me quedó por mucho tiempo y les decía a mis niñas hoy, pues claro, si me comparo con las muchachotas de tercero de secundaria en su momento, que eran mujerzotas, y Susanita era chiquita, flaquita, pues obvio era feíta. Pero en el proceso de ir construyendo un amor propio, un buen narcisismo, una buena autoestima, hoy digo, pues sí, estoy chiquita, ya no voy a crecer, ¿no? O bueno, voy a ir perdiendo estatura porque tengo más de 50 años. Pero no estoy tan flaquita, ni estoy tan feíta. Y paso de no estoy feíta a me gusto. Puede ser que no le guste a los demás, pero ya no me interesa gustarle a los demás. Me interesa sentirme a gusto. Si para eso necesito un diagnóstico, hay que ir con el especialista, porque ese diagnóstico me va a ayudar a entenderme y a funcionar mejor. La idea de ver a los especialistas de la salud mental como herramientas de transformación es importante. Yo voy con el psiquiatra cuando me siento mal. Yo voy con el psicólogo y le digo, oye, necesito contarte esto, mira, me pasó. Porque en la medida en que puedo reconocer cuando me siento mal, me puedo transformar a mí mismo. Sí creo que necesitamos cambiar la percepción de los especialistas de la salud mental. Sí creo que podemos hacer más si perdemos el miedo a relacionarnos mejor, pero sobre todo a creer que somos dignos de ser amados, dignos de ser respetados, dignos de ser incluidos. Si logramos esa parte, híjole, la vida es mucho más fácil. Muchísimas gracias, maestra Susi. Gracias. Como bien comentan, retomo esto, el tema es muy amplio y al mismo tiempo es muy cercano. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque al hablar de inclusión, desde mi particular punto de vista, no solo se trata de enseñar a que la gente pueda incluir a esta gente que piensa diferente, sino que además los que pensamos diferente podamos entender cómo podemos incluirnos en una sociedad a la que estamos a veces padeciendo, ¿no? Porque yo creo que es una retroalimentación positiva para muchos, para todos los aspectos de la sociedad. Finalmente, como sociedad, ¿no? Entonces, creo que esto es una puerta de entrada muy importante actual con todo esto que se ha suscitado. COVID fue algo muy particularmente horrible, donde perdimos mucha gente, muchos de nosotros,
pero también creo que fue una bifurcación, un hito en la historia de nuestra sociedad y de nuestra humanidad, en la que podemos aprender muchas cosas, no solamente tecnológicas, sino también de sociedad. Y es un momento muy importante para poder generar la comunicación, los canales virtuales, este tipo de educación virtual como lo manejamos en la Universidad Educa, pues es una plataforma importante para desarrollar y que saber que se puede hacer también desde la virtualidad y que también se puede apoyar a mucha gente que nos encontramos aquí. Pues maestra Susi, le agradezco muchísimo por esta participación, por regalarnos estos minutos de su ajetreado día que siempre está corriendo por todos lados, como buena maestra que es en este aspecto. Y pues bueno, a todos nosotros ustedes, alumnos que nos están acompañando, les agradecemos muchísimo su participación y su atención sobre este tema. Esta es una probadita de algunas de los temas que se manejan en la licenciatura de Pedagogía y que pues bueno, sería un placer en algún punto poder coincidir y seguir platicando sobre este proceso un poquito más a profundidad y mucho más con cuestiones metodológicas. Así que les agradezco muchísimo en este marco de las pláticas que tenemos en la Universidad UCA y pues queremos agradecerles a nombre de la universidad por su presencia y también para usted, maestra Susi, muchísimas gracias por su colaboración. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oigan, lo que voy a pedir es que me permitan que nos saquemos una fotografía todos juntos, porque miren, tengo muchas redes sociales y mi idea es que las otras personas se den cuenta de que aún en esta forma, en esta modalidad virtual, podemos generar ambientes de aprendizaje y las fotografías son siempre bien bonitas. Las subo a todas mis redes sociales y pues si me buscan por Facebook, por LinkedIn, por Twitter, soy Susi de la Torre, ahí me van a encontrar. Muchas gracias, muchas gracias. Ojalá nos podamos, ay, muchas gracias. Sí, con gusto. Por ahí nos vamos a encontrar. Yo siempre me mantengo cercana y maestro Hugo, siempre un gusto. Gracias. Gracias. Por ahí visiten sus redes sociales, LinkedIn, para hacer comunidad. Podrán encontrar mucha información acerca de la maestra Susi. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Y maestra Susi, tome su captura. Estamos por aquí. Los seguimos invitando a la semana que se encuentra con las pláticas que están todavía programadas. Será un gusto que puedan acompañarnos y estar con nosotros. Bueno, que tengan una excelente noche, un excelente día. Estamos viendo pronto. Cuídense mucho. Bueno, escucho a Melanie para ir cerrando y escuchamos. Gracias. Bonita noche a todos. Descansen. Melanie, ¿qué pasó? ¿Estas clases tienen alguna certificación? ¿Estas clases qué? ¿Tienen alguna certificación? O sea, el sábado o el domingo ya se va a dar el certificado. Casi no escucho su Sí. audio. Se distorsiona. Yo creo que ha de preguntar si tienen algún valor. No sé. No, esta semana es de, obviamente, de que vayan. Casi no escucho. Si lo quisieras escribir por el. Ahí está. Pues muchas gracias. Ya, perdón, se había apagado mi micrófono. Les agradezco muchísimo. No tiene certificación, son partes de una semana que tenemos de integración de las licenciaturas y programas de la Universidad Educa para que ustedes puedan conocer un poquito de lo que se hace aquí. Y por otro lado, pues agradecerles muchísimo que pasen una excelente tarde, un excelente día. Y estamos en contacto. Les mando un fuerte abrazo a la distancia y nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, maestro Hugo. Al contrario, maestro, siempre es un placer. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto. Gracias, sí, nos vemos. Chao.